pues ya estamos de regreso en esta sesión 2 y voy a invitar a Carmen Sanjurjo a que se agregue para que sea quien modere esta sesión y nos presente a los conferencistas. En este momento se está. Pues bienvenida, Carmen. Hola, buenos días, Ulises. Buenos días, México. Buenas tardes, España. Bien. Pues te dejo, déjame, puedes ir presentando al siguiente conferencista mientras que yo lo voy invitando al escenario. Vale, perfecto. Lo primero, decir que para mí es un gusto poder asistir a este evento único donde se van a tocar tantos ámbitos dentro del área de innovación. Seguro que al finalizar este summit vamos a tener todos nuevos enfoques, nuevas ideas. Y comenzamos el primero de ellos, que es con la estrategia, ¿no? Para abordarlos tenemos la suerte de contar con dos expertos en distintas materias, como es el diseño estratégico con Chava Carrejo. Buenos días, Chava. Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días. Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos con Chava. Chava, voy a hacer una pequeña presentación antes de darte paso, porque la gente lo que está es ansiosa de escucharte a ti, pero bueno, voy a hacer una breve reseña de tu currículum, si te parece bien, Chava. Chava es graduado en Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, especialista en formulación de estrategia competitiva y en el diseño de implementación de sistemas de gestión de la estrategia. Ha trabajado con compañías medianas, grandes y corporaciones. Su trayectoria profesional ha conducido por diversos cargos en diferentes campos, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Y bueno, es a partir de 2007 cuando aborda su propio proyecto profesional emprendedor con la firma Blueboard como socio fundador. Si algo define a Chava es por su capacidad multidisciplinar, por su cultura innovadora, siempre manteniéndose actualizado en las metodologías más ágiles, más actualizadas y que ayuden a los negocios a adaptarse al entorno que exista en cada momento, ¿no? Como puede ser el actual. Un ejemplo de esa cultura innovadora se ha vivido este mismo año, en 2020, conformando Blueboard Group, que ha integrado varias unidades de estrategia de negocio que ofrecen servicios especializados en ámbitos como lo es la estrategia, el talento, gobernanza, inteligencia y tecnologías de la información. Sin querer extenderme más, Chava, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carmen. Se está viendo bien, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Se escucha y se ve bien? Sí, yo te veo bien, un poquito bajo. Ok, perfecto. Aquí subimos un poco. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, sí, me gustaría mucho agradecer el interés que ha tomado este evento, este summit. Despertó mucho interés. Tenemos asistentes prácticamente de todo el país, desde Tijuana hasta Cancún. Y no solo eso, tenemos algunos participantes en Europa, en España y Francia particularmente. Prácticamente en todo Centroamérica y algunos países de Sudamérica también tenemos algunos participantes. Entonces, pues la verdad nos sorprendió la respuesta que tuvo esta convocatoria y pues esperamos detonar reflexiones que sean de interés para todos los que van a dedicar e invertir un poco de su tiempo acompañándonos. También agradecer a los colegas que accedieron a participar junto con nosotros con alguna charla, con alguna intervención. Y pues bien, no quisiera perder mucho tiempo porque Ulises ha sido muy estricto con este asunto del tiempo. Entonces tenemos poco tiempo y quisiera compartir la mayor cantidad de información posible. Vamos intentando compartir pantalla de nuevo. Hice algunos cambios aquí en el equipo. Muy bien. Perfecto, se ve. ¿Sí? Se ve. ¿Se ve el PowerPoint? Se ve el PowerPoint, la estrategia en tiempos de incertidumbre. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, pues adelante, Chava. Empezamos ya para entrar en materia.
Bueno, pues yo creo que todos los que estamos en este summit que atendimos esta convocatoria, estamos conscientes de la grave situación en la que nos encontramos. Es una crisis de enormes proporciones desde el punto de vista de los negocios, no hablar desde el punto de vista humanitario o social, incluso de los efectos que esta crisis va a tener en el cortísimo plazo, ¿no? Si bien ahorita ya padecemos algunos de estos efectos, habría que reconocer que prácticamente estamos apenas en el umbral, en la entrada de una situación realmente complicada, insisto, no solamente desde el punto de vista de los negocios, sino también desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista social, la cantidad de problemas sociales que esto nos va a traer o nos está trayendo ya, y en donde entra mucho en juego la capacidad de reacción que tengamos tanto los gobiernos como las empresas, como la sociedad civil organizada. Los tres frentes tenemos que poner de nuestra parte para poder salir adelante de estos retos que nos está poniendo enfrente el ambiente. Si nos centramos específicamente en el tema de negocios, que pues es el tema que nos reúne, nos convoca el día de hoy, ya se ha comentado, las empresas en general estamos enfrentando retos de mercado, esta contracción de mercado impresionante. Pues una de las situaciones complejas es de que es a nivel global, ¿verdad? Esta contracción del mercado que está trayendo a su vez problemas financieros muy reflejados a través del flujo de las empresas. Para muchas empresas tuvieron y siguen teniendo problemas en su cadena de suministro. Ulises lo comentaba en la introducción. Algunas empresas han tenido que dejar ir talento por la situación financiera, o bien quienes no lo han hecho, pues también hay una situación emocional, psicológica difícil por la que todo el mundo estamos atravesando en esta situación del COVID, y pues es una variable más que las empresas tenemos que gestionar. Se agrega normatividad. De por sí, en muchos de nuestros países ya teníamos una normatividad excesiva, pues ahora, bajo esta situación de la crisis sanitaria, tenemos que operar bajo nueva normatividad que complica la operación. Muchas empresas tuvimos que parar operación por completo o parcialmente. Algunas otras, por ser esenciales, continuaron, pero también con problemas en su operación. Y podríamos seguir mencionando distintos tipos de problemas en los cuales las empresas se han enfrentado y nos estamos enfrentando aún en este momento que no acabamos de salir. De manera resumida, podría decir que estamos enfrentando problemas múltiples, en múltiples dimensiones, de manera simultánea y en un entorno de alta incertidumbre. Es realmente complejo lo que estamos enfrentando en los negocios. Son muchos problemas en múltiples dimensiones, de manera simultánea y en un entorno altamente de mucha incertidumbre. Yo creo que no pudimos haber, o nadie pudiera haber dibujado esta condición de la cual estamos atravesando en este momento en la proyección más pesimista que se nos pudiera haber ocurrido cuando hicimos nuestra planeación estratégica para el 2020. No creo que alguien haya podido dibujar, describir ni la mitad de los problemas que las empresas estamos atravesando en este momento. De todo este problema complejo, quisiera centrar el resto de la charla en una de estas variables, que es el tema de la incertidumbre. Ahí quisiera focalizar un poco y ligarlo con el tema central de este bloque, que es el tema de la estrategia. ¿Cómo podemos gestionar la estrategia de negocio ante un ambiente de alta incertidumbre? Empecemos por definir a qué nos referimos con alta incertidumbre, y pongo dos bullets muy simples que nos permitan entender de mejor manera este concepto de incertidumbre. Número uno, cuando hablamos de incertidumbre nos referimos a que tenemos información imperfecta o incompleta o bien completamente desconocida. Y por lo tanto, la consecuencia es que tenemos una débil confianza o poca seguridad
respecto a las características que tendrán eventos futuros y sus consecuencias para nosotros. Estos dos bullets podrían definir con mucha simplicidad a qué nos referimos en este ambiente de incertidumbre. Información de baja calidad o inexistente y la poca certeza de lo que va a pasar hacia adelante y las consecuencias que van a tener estos eventos en el futuro para nosotros. Esto definimos como este ambiente de alta incertidumbre. Sin embargo, yo quisiera invitarlos a hacer un pequeño ejercicio. Nos ubiquemos exactamente el día de hoy, pero hace un año, el 25 de junio del 2019. Si alguien nos hubiera preguntado cómo describiríamos el ambiente de negocio ese día, el 25 de junio de 2019, seguramente hubiéramos hecho referencia a un acróstico muy común hoy en día que todos conocemos, que es el famoso VUCA. Hace un año hubiéramos descrito el ambiente con alta volatilidad, con alta incertidumbre, con alta complejidad y alta ambigüedad. Esto producto de muchas variables, la competencia global, situaciones incluso de orden político, local, regional, global, abonan a toda esta situación compleja y de incertidumbre y volátil, las tecnologías exponenciales, las constantes amenazas de disrupción en nuestras distintas industrias, etcétera, etcétera. Muchas condiciones ya veníamos viviendo desde hace meses atrás, y no solamente meses atrás, desde hace años atrás. A lo mejor, posiblemente para algunos de ustedes podrá ser novedoso o sorprendente, pero este concepto de VUCA, que lo manejamos muy cotidianamente en los últimos meses, en los últimos años, fue acuñado desde 1987. O sea, desde 1987 y sobre todo en la década de los 90 ya hablábamos de un ambiente con estas características. Por supuesto que este asunto del COVID ha venido a profundizar de manera radical este ambiente, ha acelerado las condiciones de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad definitivamente, y maximiza la necesidad para las empresas de adaptarse ahora a nuevas condiciones, aún más extremas. Lo que quiero hacer notar con este ejercicio de irnos hace un año, en donde todavía no teníamos las alarmas prendidas con respecto al tema del COVID, ni siquiera muchos ni sabíamos de su existencia, sino fue prácticamente a finales del año pasado, del 2019. Aún en ese escenario, ya estábamos enfrentando estas condiciones, si bien hoy mucho más extremas, pero lo que quiero hacer notar es de que esto ha sido un proceso. Esto ha sido un proceso y las empresas que ya experimentaban estas condiciones y que ya estaban ejercitando su capacidad de adaptación a condiciones difíciles, pues son las que tendrán mayores posibilidades de salir adelante de esta situación en la cual estamos en este momento. Bien, ahora, aprovechando los minutos que tenemos, porque como ustedes saben son charlas muy cortas, quisiera enfocarme entonces a la cuestión. ¿Cómo vamos o cómo podremos gestionar la estrategia en tiempos de incertidumbre? La simple pregunta nos plantea un reto interesante, porque cuando hablamos de estrategia, por definición, estamos hablando del futuro y predominantemente del mediano y de largo plazo. Entonces, ¿cómo plantear una estrategia de negocio ante un ambiente de alta incertidumbre cuando la estrategia es diseñar el futuro? Es pensar en condiciones favorables en el futuro en donde yo puedo obtener ventaja y donde puedo crear valor hacia mis distintos segmentos de mercado. Entonces, para abordar el tema, quisiera, igual, siguiendo un marco de referencia muy sencillo, muy simple, quisiera desmenuzar un poco este concepto de incertidumbre y sobre todo identificar 4 principales niveles de incertidumbre y para que nos vayamos más o menos ubicando en dónde estamos en este momento, ¿no? Y sobre todo, en cada uno de estos niveles, también tratar de identificar
la forma en cómo podríamos formular la estrategia y cómo podríamos gestionar la estrategia. De manera muy, muy sencilla, muy enunciativa por el tiempo que tenemos, pero espero que pueda dar más o menos una idea al respecto. El primer nivel de incertidumbre que yo quisiera poner sobre la mesa en esta reflexión, pues es un nivel de incertidumbre donde tenemos el futuro suficientemente claro. Es decir, es un momento o es una condición en donde los datos pasados pueden ser un buen predictor de las condiciones futuras. ¿Sí? Realmente, para ser honesto, yo creo que ahorita no se me viene a la mente ninguna industria que pudiéramos ubicar en una condición de incertidumbre como esta. Prácticamente todos estamos manejando niveles de incertidumbre mayor a este esquema que estoy presentando, pero bueno, si fuera el caso, cuando los datos pasados son buenos predictores de condiciones futuras, pues la mejor forma de establecer y de formular una estrategia, si fuera desde el punto de vista cuantitativo, pues sería a través de pronósticos y proyecciones. Si nos vamos a un concepto un poco más cualitativo, la forma de formular una estrategia o diseñar una estrategia sería construyendo escenarios inerciales. Este sería básicamente. No le quiero dedicar mucho tiempo a esto porque yo creo que la enorme mayoría de los que estamos en este seminario no nos identificamos con esta situación. El segundo nivel de incertidumbre del nivel de agudeza de esta incertidumbre lo podemos llamar futuros alternativos. Esto se refiere cuando tenemos la posibilidad de que suceda un escenario 1 o bien un escenario 2 o bien un escenario 3. Llamémosle futuros alternativos. Voy a poner un ejemplo de situaciones que se pudieran presentar en este esquema o en este nivel de incertidumbre. Esto puede suceder mucho, por ejemplo, en industrias que son reguladas. Por decir algo, telecomunicaciones, por ejemplo, la industria farmacéutica o, por ejemplo, la industria de la energía. Particularmente en México, bueno, yo sé que afortunadamente nos están siguiendo audiencia de muchos países, pero particularmente en México en las recientes semanas ha habido un debate a nivel gobierno sobre el tema de las energías limpias y el gobierno está tratando de poner ciertas regulaciones. Entonces, para las industrias que son reguladas por parte del gobierno, pues es probable que se generen este tipo de escenarios de incertidumbre, en donde dependiendo del resultado de un litigio o de un proceso legislativo, se puede dar la condición 1 o se puede dar la condición 2. Y la condición 1 me plantea condiciones competitivas completamente diferentes a la condición 2. Este sería un ejemplo muy claro cuando pudiéramos tener este esquema. Ahora, lo pongo solamente como ejemplo. No quiere decir que solamente las empresas que participan en una industria regulada se pueden presentar este tipo de esquemas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cuando yo participo en una industria en donde hay un jugador altamente dominante y sus movimientos estratégicos determinan las condiciones de juego del resto de los jugadores. Ese podría ser, por ejemplo, otro ejemplo diferente a lo que vienen siendo las industrias reguladas. Es decir, por ejemplo, si un jugador importante de mi industria logra una alianza o una fusión, eso va a mover las fichas del tablero y va a crear nuevas condiciones. Si no logras alianza, pues se van a generar otras condiciones diferentes. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Y para gestionar la estrategia en este escenario o en este esquema, pues básicamente es el clásico plan A y plan B, tener planes alternos. Tener un plan claramente detallado, si se da el escenario 1 o si se da el escenario 2, tener otro plan claramente detallado. Una diferencia importante con respecto al siguiente nivel, que enseguida lo voy a comentar, es que este esquema es discreto, es decir, discreto usando la palabra en el sentido matemático, es decir, se dan los escenarios puntuales, o se da el 1 y me presenta ciertas condiciones, o se da el 2 y se presentan otras condiciones.
no se da una mezcla entre estos escenarios. Eso es lo que es diferente con el siguiente nivel de incertidumbre, que le podemos llamar rango de futuros. Esta situación que llamamos rango de futuros se presenta principalmente cuando es parecida a la situación anterior, nada más que aquí en lugar de ser escenarios discretos o puntuales, aquí estamos hablando de escenarios continuos. Es decir, no se da el escenario 1 o el 2, se puede dar el 1.1, el 1.5, el 2.3. ¿Sí me explico? Se dan combinaciones, se dan situaciones mezcladas entre distintos escenarios, ¿no? Este tipo creo yo, a mi juicio, creo yo que muchas de nuestras empresas estamos en esta situación. Y voy a explicar por qué. Una característica de este nivel de incertidumbre es de que si bien se generan un rango amplio de futuros, son provocados principalmente por una, dos, máximo tres variables. Podemos decir macro variables. Es decir, puede haber muchas variables involucradas en nuestro negocio. Las hay, múltiples variables. Pero las variables que producen múltiples escenarios o múltiples futuros son básicamente una, dos o tres variables. Y les voy a poner un ejemplo de muchos ejercicios que hemos hecho últimamente, tanto a nivel interno como empresa, como con algunos clientes. Aquí, por ejemplo, tenemos dos variables claramente que nos están afectando a todo el mundo. La variable macro, vamos a llamarle macro variables. La variable o la macro variable número 1 podría ser la duración y el comportamiento de la crisis sanitaria. Esa es una macro variable. La otra macro variable podría ser el impacto que toda esta situación está teniendo en mi industria. Esas son dos macro variables, el tiempo y el comportamiento de la crisis sanitaria y el impacto particular que está teniendo en mi industria. Como todos sabemos, esta situación no está afectando de manera pareja a todo el mundo. No es la misma afectación de la industria automotriz que la aeroespacial, mucho menos la turística, por ejemplo. Las afectaciones son distintas. El sector de la construcción está sufriendo este proceso de manera diferente al sector de servicios financieros. Entonces, tenemos que distinguir el impacto que está teniendo esta situación, pero esa es una de las macro variables. Y la otra es la duración y las características de esta crisis sanitaria. Y en ese sentido me refiero a que si va a haber rebrotes, si todavía no llegamos al pico, por ejemplo, en el caso de México, que es una discusión que tenemos todos los días, si continúa la cuarentena, si el semáforo está en amarillo, si está en rojo, si volvemos a otra situación, etcétera, etcétera. A eso me refiero con el comportamiento y la duración de la crisis sanitaria. Entonces, la forma de abordar la estrategia ante una condición como la que estoy mencionando es la administración de escenarios. Y como sé que la mayoría de nuestras organizaciones nos encontramos en esta situación, quisiera abundar un poquito más sobre este tema un poco más adelante. Y ya nada más para terminar estos 4 niveles de incertidumbre, pues el último es el que podríamos llamar un futuro completamente incierto, en donde tenemos un amplio rango de futuros, pero provocados por múltiples macro variables. A mi juicio, creo que nos encontramos más bien en el nivel 3. Quizá algunas industrias se puedan encontrar en este nivel 4 de incertidumbre. Para quienes están en este nivel 4, la reacción estratégica, lo que nosotros estamos recomendando, es hacer apuestas rápidas y de ciclos cortos. Es decir, los horizontes cambian radicalmente, los horizontes de planeación. Quizá 3 meses ya es el largo plazo, quizá un mes es el mediano plazo y quizá una semana es el corto plazo. Y tenemos que estar tomando decisiones prácticamente cada semana. Recomendamos que las apuestas que hagamos sean apuestas más moderadas, es decir, el tipo de riesgo que estemos corriendo, que sean riesgos más moderados, pero que sean apuestas rápidas y que sean de ciclos muy cortos. Es decir, que veamos resultados en cosa de semanas, si acaso 1 o 2 meses, ¿no? En el caso de que nuestra compañía o nuestra empresa
se encuentre en un nivel de incertidumbre como el que acabo de mencionar. Bien, en resumen, estos son los cuatro niveles de incertidumbre. Me quedan 5 minutos y quiero aprovecharlos. Entonces, quisiera profundizar sobre los últimos dos, sobre el rango de futuros y ofrecer un poquito más de herramienta en lo que estos 5 minutos me lo permitan, y lo mismo para este escenario o esta condición de futuro completamente incierto. Yéndonos al rango de futuros, decimos que la mejor forma de abordar desde el punto de vista de la estrategia a una condición de esta naturaleza es administrando escenarios. Hay muchas formas de construir escenarios. Hay una muy sencilla, que es la que les estoy compartiendo aquí en esta pantalla, en donde identificamos las dos macro variables que comentaba ahorita en las láminas anteriores. Identificamos las dos macro variables. Ahorita ponía el ejemplo, una macro variable puede ser la duración y condiciones de la crisis sanitaria, y la otra macro variable puede ser el impacto que está teniendo esta crisis en mi industria particularmente. Pero pueden ser otras. Simplemente estoy aprovechando el momento o la coyuntura en la cual estamos. Trazamos un eje cartesiano en donde en el eje Y, llamémosle así, trazamos en la parte superior, en el norte, la condición favorable de la macrovariable 1, y en el sur del mismo eje Y, la condición negativa o pesimista de esa macrovariable 1. Y hacemos lo mismo en el eje X, nada más que con la macrovariable 2. En el lado derecho, la condición positiva de la macrovariable 2, en el lado izquierdo, la condición negativa de esa variable 2. ¿Qué estamos produciendo? Automáticamente estamos produciendo 4 escenarios. Un escenario completamente optimista en la parte superior derecha, un escenario completamente pesimista en la parte inferior izquierda, y 2 escenarios intermedios con combinaciones diferentes de estas dos variables. Así es como podemos construir rápidamente 4 posibles escenarios. Ahora, la riqueza está, y el ejercicio tiene que completarse de alguna forma, haciendo los descriptivos de cada uno de estos escenarios, en primer lugar, y en segundo lugar, asignando probabilidades. ¿Qué porcentaje de probabilidad vemos que se presenten estos distintos cuatro escenarios? Aquí pongo un ejemplo en donde tenemos este análisis, en donde describimos los 4 escenarios, hicimos los descriptivos en términos de cómo vemos el Producto Interno Bruto, de cuánto tiempo va a durar la cuarentena en cada uno de los escenarios. ¿Nos tenemos que limitar solamente a estas 2 macrovariables? No. En el descriptivo podemos incorporar otras variables de distinto nivel, pero que inciden y que afectan. Cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, dependiendo de lo que mi negocio sea sensible. Pero entonces construimos los descriptivos de los 4 escenarios. Por probabilidades elegimos el que creamos que sea más, valga la redundancia, que tenga más probabilidades de presentarse, y empezamos a trabajar con ese escenario. Lo empezamos a analizar, no puedo profundizar demasiado, pero empezamos a analizar el impacto específico en mi negocio, en mi cadena de valor, en mi mercado, en mi oferta, etcétera, etcétera, en mi modelo de negocio. Por ejemplo, ahorita Ana Pau lo comentaba en la introducción, cómo ese escenario va a afectar mi modelo de negocio, mi cadena de valor, mi mercado, mis finanzas, etcétera, etcétera. Un análisis completo de los impactos que este escenario, el más probable, con el que elegí de los 4 que voy a trabajar, y genero al final, abajo en la lámina viene, genero un plan de contingencia en función de los impactos que estoy valorando en este análisis. Y este plan de contingencia lo tengo que administrar. Y aquí yo quiero enfatizar que no se trata solamente de construir el escenario, sino que tenemos que estarlo administrando. ¿A qué me refiero? Pues dependiendo de la velocidad con la que se mueva la realidad, tengo que estar revisando el escenario, actualizándolo
y actualizando los planes de contingencia. A eso me refiero con la administración de los escenarios. Y esta administración me debe llevar, como lo dice este sketch, me debe llevar a definir actividades o acciones puntuales para esta semana, para este mes, para este trimestre, a lo mejor para el semestre, ¿no? Es básicamente cómo tenemos que estar de forma dinámica, revisando el escenario, revisando los impactos y revisando los planes de contingencia. Eso para donde veíamos que el nivel 3 de incertidumbre. Para el nivel 4 de incertidumbre, que de hecho yo recomiendo una combinación, y prácticamente me agoté ya mis 25 minutos, pero me voy a robar unos 3 minutos más para terminar. Lo que decíamos de apuestas rápidas y de ciclos cortos. Hemos estado desarrollando en la firma, en la unidad de negocio que se encarga de los temas de estrategia, que dirige, por cierto, Ana Paula. Hemos estado experimentando y desarrollando metodologías que respondan a este escenario. Y acabamos de desarrollar una muy simple que le llamamos el Quick Win Canvas, que simulamos una cancha deportiva, que es una combinación entre fútbol americano, básquetbol, fútbol, soccer y no sé qué más se nos ocurrió. Es un canvas, es un tablero en donde vamos identificando movimientos estratégicos, pueden ser defensivos u ofensivos, pero que son de cortísimo plazo y donde esperamos resultados a lo máximo en 3 meses. Y tenemos que estar monitoreando estos resultados a través de un sistema de monitoreo muy sencillo, en donde prácticamente a la semana estamos revisando y estamos ajustando la estrategia en función de las condiciones que el entorno nos está presentando, con 1 o 2 indicadores, no más, y teniendo previstas las acciones para la próxima semana y para el próximo mes. Como decíamos, en este escenario de altísima incertidumbre, en el nivel 4 que comentábamos, aquí es prácticamente a la semana tenemos que estar revisando la vigencia de la estrategia. Prácticamente, con esto quisiera terminar mi intervención. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Pues nada, Chava, muchísimas gracias. La verdad que las empresas actualmente estamos ante un reto, nos incluimos todos nosotros. Obviamente, la estrategia es como siempre necesaria. Muchísimas gracias por tu claridad, esa visión global de cómo muestras la estrategia y, sobre todo, enhorabuena por la manera en que afrontáis y trabajáis algo tan intangible como es la estrategia, ¿no? con la empresa. No sé si hay tiempo, yo creo que vamos a pasar directamente a Iñaki. Recordar Perfecto. Que tenéis las encuestas abajo y las preguntas que han ido desarrollando a lo largo de tu ponencia, Chava, pues las facilitaremos y, por supuesto, daremos respuesta. Por supuesto que sí. Muchas gracias y gusto de saludarte, Carmen.